Quisiera compartir con ustedes hoy el texto de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 al 24. Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 24. Vamos llegando al final de Hebreos. El capítulo 12 nos ha proporcionado carne suficiente, voy a decirlo de esta manera, carne suficiente para tener varios, gracias, para tener varios sermones, varias reflexiones, como que es imposible agotarlo y así es que hemos tenido que irlo parcelando para reflexionarlo poco a poco. Y ya vamos llegando al final. Quienes nos están o se han integrado hace poco a las reuniones o que nos están siguiendo hace poco por YouTube, el canal de YouTube o Facebook, sepan que en las redes sociales de nuestra iglesia están todos los sermones de la serie de Hebreos y la de los años anteriores también. Así es que puede ponerse al día para llegar al final del curso o del estudio de Hebreos con todo el background que significa haber estudiado el curso completo. Pero hoy, Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 24. Voy a leerlo en la versión NBI primero y luego vamos a ir segmento a segmento analizando este pasaje y tratando de proponer algunos caminos de interpretación y de aplicación a nuestra propia vida. Leo Hebreos 12, del verso 14 en adelante. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era ese espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Precioso texto. Hebreos nos ha resultado un texto desafiante. Y en la medida en que hemos también, bueno, los que son de la Iglesia de Providencia más antiguos lo saben, hemos venido analizando diferentes libros bíblicos a lo largo de los años, se dan cuenta cómo el cristianismo temprano era tan diverso, ¿no? Hebreos representa una forma de cristianismo distinta a otras formas de cristianismo que eran legítimos, por supuesto, pero la manera en que Hebreos nos presenta el mensaje ha llegado a convertirse en algo tan desafiante, ¿no? Que como que nos empuja a seguir investigando. El llamado que se nos hacía en el sermón del domingo pasado, en el texto anterior,
párrafo anterior a este que leímos hoy, a interpretar el tiempo de sufrimiento que están viviendo los hebreos como una disciplina amorosa, ese llamado era del todo novedoso. El sufrimiento que viven los hebreos por seguir a Cristo, ¿no? Ellos han abrazado a Jesús, se les ha prometido que regresa pronto, pero parece que no regresa todavía. Más encima, por seguir a Cristo, los expulsan de la sinagoga, no pueden hacer comercio, no pueden vender sus cosechas, no pueden comercializar sus productos. Entonces, todo mal ahora que han abrazado a Jesús. Entonces, algunos han empezado a pensar que tal vez sea mejor volver al judaísmo. Por último, si vuelvo al judaísmo, tengo una religión segura, las pautas a seguir están claras, tengo que seguir el libro nomás, y voy a ser aceptado en la sinagoga, puedo vender mis productos, comerciar, trabajar, negociar. Se sufre mucho por seguir a Jesús. Entonces el escritor hebreo les decía en la reflexión de la semana pasada, no miren el sufrimiento como si fuera un castigo de Dios, no lo miren como si fuera una obra de Satanás. El sufrimiento que están viviendo es la ocasión de convertirse en hijos e hijas maduros en la fe. Se trata de una disciplina amorosa. El sufrimiento frecuentemente desemboca en la culpa propia. A nosotros los evangélicos esto nos ha pasado mucho. Cuando uno empieza a experimentar situaciones de conflicto, a veces uno dice, ¿qué habré hecho mal? Y cuando uno no dice qué habré hecho mal, entonces uno dice, el diablo me está atacando, u otro me ha hecho mal. Hebreos nos invitaba a decir, mire, el sufrimiento a veces es simplemente la ocasión que nos da el Señor para convertirnos en hijos maduros o hijas maduras, más conocedoras del Padre. No atribuirlo ni a un castigo de Dios, ni a una obra de Satanás. Como hebreos, no piensen que el sufrimiento es esto, el sufrimiento es disciplina amorosa de parte de Dios. Pero, ¿cuánto daño de todas maneras puede ocasionar esos tiempos de sufrimiento o esos tiempos de conflicto que nos toca vivir en el marco de las relaciones interpersonales? Por ejemplo, ¿cuánto daño, cuánto agrietamiento puede producirse en una familia cuando las familias pasan tiempos difíciles? ¿Cuánto quiebre puede producirse en una iglesia, en una comunidad, que finalmente es una especie de familia ampliada cuando se viven tiempos de sufrimiento? ¿Cuánta grieta aparece en un país cuando un país vive tiempos de sufrimiento? De esto, a mi juicio, trata el texto de hoy. Y yo quisiera proponer entonces 3 escenarios provocados por el sufrimiento y 3 propuestas que, en mi opinión, son las que el texto bíblico nos presenta en estos posibles escenarios. Porque los hebreos efectivamente están experimentando sufrimiento a causa de su seguimiento de Cristo. Ya se les ha dicho que frente a la nube de testigos fijen los ojos en Jesús. Ya se les ha dicho que no consideren el sufrimiento como algo más ni menos que una disciplina amorosa del Señor. Sin embargo, el sufrimiento ocasiona grietas, ocasiona quiebres en el marco de las relaciones interpersonales. En el caso de los hebreos, en el marco de las relaciones interpersonales como comunidad de fe. Y en el caso nuestro, también podría ser como iglesia, también como familia, como país, como sociedad. Quiero proponer entonces estos 3 escenarios provocados por el sufrimiento y las 3 propuestas que, en mi opinión, son las que el texto nos presenta. Me van a perdonar quienes toman apunte si los títulos son demasiado grandes, pero bueno, queda grabado, ustedes anotarán ahí. En primer lugar, esta situación de sufrimiento y de conflicto que a veces vivimos puede provocar en el marco de las relaciones interpersonales la pérdida de cohesión. La pérdida de cohesión.
frente a lo cual el texto propone asumir una actitud solidaria, ¿no? Puede provocar la pérdida de cohesión, frente a lo cual el texto propone asumir una actitud solidaria. Miren el verso 14 al 17. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos, de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, que por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor o vendió su primogenitura, dicen otras versiones. Después quiso heredar esa bendición del primogénito, pero fue rechazado y no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Busquen la paz con todos. Los conflictos que está viviendo la comunidad de los hebreos, que ya hemos dicho muchas veces que no sabemos bien en qué lugar geográfico están ubicados ni quiénes son, pero es una comunidad específica, son conflictos producto de su fe en Jesús. Ya he dicho que han sido expulsados de la sinagoga, pero ser expulsado de la sinagoga no es simplemente que los dejen fuera del culto de los judíos. Ellos no tienen la posibilidad de tener este paraguas protector que tiene la sinagoga. El judaísmo en el Imperio Romano tenía la posibilidad de administrar su propia economía, estaban en algunos periodos exentos del servicio militar en el ejército romano, entonces tenían hartos privilegios. Pero cuando este grupo de judíos comienza a seguir a Cristo, porque recuerden que los primeros cristianos son todos de matriz judía, el judaísmo oficial en algunos casos los expulsó de la sinagoga. Al expulsarlos de la sinagoga quedan fuera de toda la protección que tenían dentro del imperio. Y entonces ya los cristianos comienzan a negociar con el imperio de una forma autónoma, sin protección, sin privilegios, y frecuentemente caen en persecución. Así que los conflictos que viven estos cristianos provenientes del judaísmo, como son los hebreos, son conflictos realmente serios. No los están matando en la época en que se escribe Hebreos, pero sí están siendo despojados de sus bienes, expulsados de la sinagoga y con todo lo que esto significa económicamente. Imaginen ustedes lo que pasa al interior de la comunidad. Un sector de los hermanos dicen, volvámonos al judaísmo. Esto era todo mentira. Nos prometen que Jesús vendría y resulta que no viene todavía. No viene todavía. Y mientras tanto, en vez de que tengamos el paraíso prometido, nos va peor que antes. Nos persiguen nuestros parientes, nos persiguen nuestros hermanos, nos persiguen las autoridades. Aquí no hay ninguna bendición. Me convertí a Cristo y me va peor que antes, económicamente, familiarmente. Pero otro sector de la iglesia habrá dicho, no, hay que resistir hasta la muerte, hay que seguir a Cristo, hay que ser fiel. Esto habrá provocado dentro de la comunidad tensiones no menores, hermanos. Los evangélicos de hoy miramos con asombro cómo las iglesias evangélicas especialmente, pero también pasa en las católicas, se dividen por conflictos. Los que somos más viejos en la iglesia evangélica hemos visto tantas divisiones, algunas grotescas dentro de las propias iglesias. El cristianismo temprano no era muy distinto a nosotros. Los conflictos dentro de las comunidades provocaban tensiones fuertes dentro de las relaciones interpersonales. El sufrimiento provoca tensiones fuertes. Y se les dice entonces que frente a esta falta de cohesión que ocasiona el sufrimiento, busquen la paz con todos. Mire qué interesante. Uno esperaría que el escritor de Hebreos le diga, mire, manténgase firme y el que se tenga que ir, que se vaya nomás, total, ya apostató de la fe, y el cobarde que se quede fuera, y el que tiene miedo que se vaya, y el traidor que se vaya. Y en cambio le dice a los hebreos, busquen la paz con todos, la solidaridad. Busquen la paz con todos,
pero también busquen la santidad. No es una paz a costa de cualquier cosa. No es una paz donde todo vale. Ya durante 11 capítulos, el autor de Hebreos nos ha dicho, mire, si usted quiere tomar el camino de Moisés y salvarse por la ley de Moisés, no hay posibilidad de gracia. Si usted abraza a Jesús, hay posibilidad de gracia. Entonces busquen la paz, pero también busquen la santidad. Sin esa es imposible ver al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Ya sabemos cómo es el camino que va por el lado de la gracia y que no llega a ninguna parte. Es ese camino del ritualismo, es ese camino de la religión judía, es ese camino de la religión mosaica que sigue la norma creyendo que la norma en sí misma le da salvación. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia. Y de nuevo acá, ¿no? Como que a uno esperaría que le dijera, mire, el que quiere irse con Moisés, que se vaya nomás, cosa de él. Pero le dice lo contrario. En el momento de crisis, busquen ser solidarios. Que no se nos vayan. Que no dejen de alcanzar la gracia. Que no surja una raíz de amargura, un brote. Estas raíces se mantienen invisibles. Bueno, que no broten estas raíces y que terminen estas raíces causando dificultades que corrompan a muchos. En el último tiempo, tal vez porque me junto a conversar con Hugo, la metáfora de la construcción, o con Daniel, y la metáfora de la construcción me suena, ¿no? Hablaba del hormigón armado hace un par de semanas y ahora la metáfora que se me ocurría, y en el equipo pastoral lo conversábamos también. ¿Ustedes han visto lo que pasa con las raíces que crecen bajo el pavimento? Esos árboles que están justo en medio de una vereda, no sé si han visto esos árboles, y pasan los años y los años, y las veredas se rompen, el pavimento se rompe. Curioso, por la fuerza de una raíz. La iglesia más sólida, la comunión más sólida, la familia más sólida, puede destruirse por causa de raíces invisibles que están ahí permanentemente creciendo y no han sido descubiertas. Entonces, en medio del conflicto, en lugar de decir, destruyan todo, busquen la paz, busquen la santidad, que no se nos quede uno que no alcance la gracia porque por porfiado quiere ir por el otro camino de la ley mosaica, que no se nos escape, pero que tampoco se queden ahí las raíces de amargura que brotan en los momentos de conflicto y causan corrupción y dificultad a muchos. Que nadie sea como Esaú. Miren el ejemplo interesante. Acá los canutos antiguos conocemos la historia, seguramente no todos la conocen, pero acuérdense cómo Jacob y Esaú son hermanos, pero Esaú es el hermano mayor, es el que tiene el derecho de la primogenitura. Estos son los hijos de Isaac, la historia está en el Antiguo Testamento. El que tiene el derecho de la primogenitura no es como hoy día, bueno, no sé si en todo el lado igual, pero el primogénito en la antigüedad heredaba más del 50% de los bienes. Las tierras, el ganado, el nombre, el derecho a ser patriarca de la tribu, del clan. Entonces, bueno, hasta la época de la colonia en Chile fue así, en estricto rigor, digamos, había un mayorazgo que posibilitaba esto. Entonces, perder la primogenitura o ser el primogénito tenía no solamente características de autoridad de hermano o hermana mayor, sino que tenía un componente económico, un componente de nombre muy importante.
muy importante. Bueno, la historia dice que Esaú vuelve muerto de hambre de una caza, su hermano menor estaba preparando un guiso de color rojo, aparentemente, y Esaú le dice, dame de ese guiso, no, no te voy a dar, véndeme tu primogenitura, le dice el hijo menor. Y Esaú vende su primogenitura por un guiso rojo, y por eso a Esaú se le cambia el nombre, se le llama Edom, que significa rojo precisamente. La historia queda ahí, el hijo menor Jacob se convierte finalmente en el que hereda todos los derechos de hijo primogénito y el nombre de todo el pueblo de Israel, porque es a Jacob a quien se le cambia el nombre posteriormente y se le llama Israel. Esa historia está ahí, en el Antiguo Testamento, pero miren cómo Hebreos recupera esa historia para poner un ejemplo. No vendan la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué es lo que está de fondo? ¿Cuál es la primogenitura que están a punto de vender los hebreos? La gracia, pues. Creer en Cristo les ha traído dificultades. No viene el Señor cuando había prometido. Están a punto mejor de volver porque han perdido los negocios, porque han perdido el poder económico, porque han dejado de alcanzar el bienestar que querían. Mejor volvamos al judaísmo. Hebreos le dice, eso es un plato de lentejas comparado con la primogenitura de la gracia que hoy se les está dando. Así es que, primero que todo, entonces, el conflicto puede ocasionar la pérdida de cohesión en la iglesia, en las familias, lo hemos experimentado todos, en el país. Nuestro país, en medio del conflicto, fácilmente se muestran todas las grietas que tenemos en la sociedad. Frente a esto, la propuesta es, asumamos una actitud solidaria. Busquen la paz con todos, busquen la santidad, una santidad que no es santurronería, es una santidad que tiene que ver con mantenerse en el lugar que nos toca. Que nadie deje de alcanzar la gracia por tomar una moda alternativa a Jesús. Que no aparezca una raíz de amargura porque no la habíamos detectado a tiempo. Sobre todo, no seamos como Esaú, que para solucionar el problema que tenemos hoy, terminamos vendiendo lo más importante, que era la primogenitura, ¿no? En el caso de Hebreo se refiere a la fe en Jesucristo. No transemos la primogenitura. En segundo lugar, esta vida de conflicto, esta situación de conflicto puede provocar la pérdida de perspectiva y el desaliento. Puede provocar la pérdida de perspectiva y el desaliento. Frente a lo cual, Hebreos propone poner las cosas en su justo sitio. Miren el verso 18, leo hasta el 21. Ustedes no se han acercado a la montaña que se puede tocar o que está ardiendo en fuego, ni a la oscuridad, tinieblas, tormenta, ni al sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esa frase, será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era ese espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Estoy temblando de miedo. Miren la característica de esta revelación en el monte Sinaí. También los que han leído la Biblia recordarán el monte Sinaí cuando Dios descendió para la revelación a Moisés, ¿se acuerdan? Humeaba. No sé si a ustedes les pasa, pero esta imagen del monte Sinaí humeando, a mí me tenía, no sé si a ustedes, pero a mí me tuvo fascinado gran parte
de mi adolescencia, mi niñez, mi adolescencia y mi juventud. ¿Cómo no va a ser fascinante la imagen de un Dios tan poderoso que hace humear el monte cuando posa el pie sobre el monte, por decirlo de esta manera? Es una montaña donde hay oscuridad. Se dice que Moisés entró a la oscuridad porque, claro, no era posible ver el lugar donde Dios estaba. Entonces, Moisés entraba a un lugar inaccesible para el resto. Se decía que si un animal pasa por ahí, debe ser asaeteado desde la distancia, porque tampoco podría tocarse el animal por lo sagrado que en lo que se había convertido por pasar frente de ese lugar sagrado. El propio Moisés temblaba frente a este espectáculo del monte Sinaí. Les digo, a mí me tenía esto fascinado. ¿Cuántos en realidad estamos anhelando esa relación con Dios? ¿Cómo nos encantaría esa revelación? Un monte que humea, algo que parezca grandioso, algo que parezca portentoso. El joven carpintero de Galilea nos parece poca cosa comparado con el monte humeando en el Sinaí. El grupo de pescadores timoratos nos parece poca cosa comparado con los grandes profetas. Elías hace descender fuego del cielo. Eso es poder de Dios. El monte humeando. Hasta un animal cae muerto o debe morir si se acerca a ese lugar. Ocasiona terror. Los apóstoles dan un poco de risa. Se pelean entre ellos, quién va a ser el mayor, quién va a ser el que esté más cerca. Oye, la mamá viene a asegurar que su hijo esté uno a la derecha y otro a la izquierda intercediendo por ellos, ¿se acuerdan? Poca cosa. Siempre hubo un manto de duda por esta mujer virgen que queda embarazada. Algunos no le creyeron. Los judíos le decían a Jesús, nosotros sabemos quién es nuestro padre, como queriendo decir, ¿y tú sabes quién es el tuyo? En cambio, el monte Sinaí, grandioso, poderoso, tinieblas, truenos, rayos, portentos. Hebreos agarra esa historia siglos más tarde para decirnos, ustedes no se acercaron a eso. Miren qué interesante. Ya nos ha sorprendido Hebreos cuando nos dijo, toda la parafernalia que está en el Antiguo Testamento es sombra, simplemente sombra de lo real. Y ahora a gente como yo, fascinado con el relato del Sinaí, con el poder que desciende sobre el monte, también nos quita el piso y nos dice, ustedes no se acercaron a esa revelación. Lo único que ocasiona esa revelación es terror. Terror. Hasta Moisés tenía terror. Pero uno, no ustedes, pero yo, como que me sentía atraído, porque me parecía que el poder visible, el poder visible es más poder que el invisible. Mientras preparaba esto, entonces me acordé de los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan ustedes? Juan y Jacobo. Los que no están familiarizados con la Biblia no se sorprendan, porque los canutos que hemos leído la Biblia toda la vida, nos conocemos estas historias, así que no tenemos nada de especiales, pero me acordé de los hijos de Zebedeo y varios de los de acá presentes se acordarán. ¿Se acuerdan que en un lugar no quisieron recibir a Jesús? Y los hijos de Zebedeo le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma? Eso es lo que corresponde hacer en el caso de la gente poderosa, po.
fuego del cielo. No menos si están rechazando al Hijo de Dios. Seguramente los hijos de Zebedeo, como siempre les pasó, pensaron que Jesús les iba a dar una piocha, una carita feliz o algo así, por la buena idea de consumir con fuego a estas personas que lo habían rechazado. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? Ustedes no tienen idea de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, vino a dar salvación. No nos hemos acercado a ese monte, que lo único que provoca es terror. Pero la situación de conflicto nos hace perder perspectiva. Desaparece la bondad de Jesús, desaparece el amor. Qué ganas de que venga fuego del cielo, consuma a los malos, salve a los buenos, descienda sobre un monte para que los que dudan se avergüencen de la duda. Ustedes no se acercaron a ese monte. En tercer lugar, la vida de dificultades, los tiempos de conflicto, pueden provocar superficialidad en la mirada, frente a lo cual se propone reenfocarse en Jesús. Miren el verso 22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Miren la cualificación de la asamblea, no aterrada, gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, para dejarlo más claro, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. No se acercaron a ese monte. ¿Dónde se acercaron entonces? Recuerden las palabras de Jesús. No son de ese espíritu. ¿De qué espíritu somos entonces? Se acercaron a la Jerusalén celestial. Esa no existe en la tierra. No existe la Jerusalén celestial en un lugar geográfico. La ciudad del Dios viviente no existe en un lugar geográfico. No es Jerusalén, no es Roma, no es Santiago de Chile, como nos gustaría, pero no es. Se acercaron a la morada de Dios cada vez que usted se arrodilla en su casa, grande o pequeña, con ruido o en silencio, está en la presencia de Dios. Nosotros hoy día somos la iglesia en comunión porque en todos los lugares donde estamos, tan lejos o tan cerca, estamos en la presencia de Dios. En la Jerusalén celestial, digámoslo así, a la que nos acercamos, a la ciudad del Dios viviente. En esa ciudad del Dios viviente, fíjense ustedes que la comunión no tiene límites. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. La palabra primogénito hace eco con lo que le pasó a Esaú, que vendió la primogenitura. Nosotros nos acercamos a un grupo de personas que no vendieron la primogenitura. En mente, el autor tiene a los que había descrito en el capítulo 11, ¿se acuerdan? Unos que taparon bocas de leones poderosos, otros que murieron aserrados en silencio, unos que parecen exitosos, otros que parecen fracasados. Lindo el video que nos mostraban los hermanos de comunicaciones. Vino a rescatar Dios a todos, a los talentosos y a los no talentosos, a los triunfantes y a los derrotados, fuertes y frágiles. En esta ciudad de Dios, en esta asamblea gozosa, están los millares de ángeles,
están todos los primogénitos inscritos en el cielo, están los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Todos esos que murieron, todos los que vivieron, todos los que por cientos de años, de las formas diversas, no todos son de la Alianza Cristiana y Misionera, tal vez ni todos son evangélicos, se acercaron al monte, no al Sinaí, sino al Dios verdadero, y encontraron allí la gracia. A esa iglesia, por eso creemos en la existencia de la iglesia universal. Aparte de la iglesia local, la iglesia formada por todos los justos hechos perfectos, con los cuales compartimos la fe. Nos acercamos nosotros a Jesús. Decía, Jesús parece insignificante para muchas personas, para muchas personas. A muchos de sus discípulos Jesús debió haberles parecido medio blandito comparado con Juan el Bautista, por ejemplo. Medio blandito. Juan el Bautista gritaba y maldecía y amenazaba con ira, y Jesús parecía medio blandito. Cargaba niños en brazos, esas cosas no las hacían los hombres. A Jesús nos acercamos, que es el mediador de un pacto no como el del Sinaí, un nuevo pacto. Pero en este nuevo pacto, la sangre que corre no es la de un cordero, es la del mediador, es la de Jesús. El autor de Hebreos nos cita otra historia del Antiguo Testamento, la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. La historia de Caín y Abel es rememorada por el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos sabe mucho del Antiguo Testamento, sus interlocutores también. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? Caín asesina a su hermano Abel y la sangre de Abel clama desde la tierra donde fue derramada por venganza, y Dios oye ese clamor. Nosotros nos acercamos a Jesús, cuya fuerza está en el perdón que ofrece su sangre, no como la de Abel, cuya sangre derramada injustamente, por cierto, clamaba por venganza. Termino con un par de ideas, hermanos y hermanas. La iglesia que estamos viviendo nosotros, pero también nuestras familias y también nuestro país, debe reflejar no el Sinaí, sino la Jerusalén celestial. No debe impresionarnos el poder bruto. Uno mira hoy día lo que quiera por internet. Aparece un milagrero por un lado, otro milagrero por otro lado, un profeta con maldiciones por un lado, otro por otro lado. No debe impresionarnos el poder bruto, sino el amor. Eso debe impresionarnos. No el fuego que consume a los pecadores, sino la cruz que ofrece misericordia. Si nos quedamos deslumbrados por el Sinaí, con truenos, rayos, terror, muerte, hemos perdido el rumbo. Más sorprendente que un Dios que ocasiona terror es un Dios que toma el lugar nuestro en la cruz del Calvario. No podemos estar felices por la cantidad de pecadores que condenamos a salir de la iglesia. Debiéramos estar felices por la cantidad de creyentes tambaleantes a los que afirmamos para que no se salgan del camino, para que no caigan de la gracia. Han aparecido cientos de modas, cientos de alternativas por todos lados, invitándonos a tomar este camino, para darle un rodeo a la cruz de Cristo. Más atractivo, más poderoso. Debiéramos alegrarnos
cuando uno de los tambaleantes quiere seguir mirando a Jesús. Queridos hermanos y hermanas, contemos la buena noticia y no perdamos el rumbo. La sangre de Abel clama venganza. La sangre de Jesús ofrece perdón. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Señor, a ti queremos acercarnos. Nosotros somos de los que moriríamos en el Sinaí, pero somos de los que vivimos a los pies de la cruz. Que tu sangre nos limpie, siempre. Pero también, Señor, que limpie a otros. Que la vida y las relaciones interpersonales en las que vivimos reflejen eso en nuestra iglesia, en nuestras familias, Señor. Que las dificultades que nos tocan vivir no nos hagan perder la cohesión, no nos hagan perder de vista lo importante, no nos hagan focalizarnos en lo secundario. Señor, a nivel de país, de la misma forma. Danos la actitud correcta, Señor amado, que nos acerquemos a la cruz de Jesús, donde la sangre del sacrificio eterno otorga perdón a cualquiera que esté dispuesto a reconocerse pecador o pecadora. Acá estamos, Señor, porque precisamente nos reconocemos necesitados de tu perdón, pero ayúdanos a transmitir esto a quienes forman también parte de nuestro círculo de relaciones interpersonales. Gracias por este tiempo y por la hermosa epístola a los Hebreos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga.